Fajardo nos acompaña esta mañana. Él es abogado de la Unión de Afectados por el caso Chevron. Buenos días, Pablo. Bienvenido a nuestro programa. Bueno, quisiera conversar de varios aspectos con usted. Empecemos, quisiera recoger su opinión sobre el fallo internacional en contra del Ecuador. Ese fallo está basado en que manifiesta que la Chevron no tuvo acceso a un sistema de justicia justo, valga la redundancia, y que se detectaron varios actos de corrupción durante el proceso en Sucumbíos. ¿Cuál es su reacción frente al mismo? Mire, lo que realmente ocurrió en este caso es que hubo un abuso del derecho por parte de la empresa Chevron Corporation. Tenía un equipo de abogados enorme que abusaban constantemente del derecho. Por ejemplo, bajo la ley ecuatoriana se puede recusar máximo 2 veces, o sea, a los jueces 2 veces en un proceso. Acá Chevron recusó 7 jueces en el caso en Sucumbíos, por ejemplo. Un abuso del derecho. Por entre los actos indebidos o actos de corrupción, el único acto probado, confirmado hasta ahora de corrupción es el cometido de la empresa Chevron Corporation con el ex juez Alberto Guerra Bastidas, quien está comprobado, firmó un contrato, le pagaba $10.000 mensuales más otros beneficios a cambio que el doctor Guerra rinda testimonio en favor de Chevron. Y él confiesa y él dice, yo miento, yo mentí porque Chevron me paga. Lo dijo en el caso de Chevron 3 concretamente. Entonces, no hay otra prueba de fraude real. Lo demás son cosas que se inventa Chevron y que lamentablemente mucha gente la repite. Pero, Pablo, no solamente se presentaron, digamos, opiniones o acusaciones. Entiendo yo que si es que hay un tribunal internacional que analizó estas denuncias, un tribunal internacional que además estaba integrado por un miembro escogido por el mismo Ecuador, es decir, que se garantizaba que el proceso y la revisión del proceso iba a ser absolutamente transparente. Entonces, entiendo que hay una comprobación, por ejemplo, de cosas que eso está en el laudo, de que hubo una, que la redacción de la sanción, de la sentencia finalmente en contra de Chevron, no se escribió en los computadores o no fue escrito por el juez, sino que fue escrito por personas ajenas o externas o de la contraparte o de la parte acusatoria, que es lo que prácticamente... Mire, es otra mentira más de Chevron que lamentablemente sigue repitiendo. Eso tampoco es verdad. Pero sería que el tribunal también miente. Por supuesto, por supuesto. Entendamos, los sistemas de arbitraje están hechos para favorecer las corporaciones, la inversión, el capital, el comercio internacional. No están hechos para cosas como estas. Por ejemplo, en el mismo arbitraje, por ejemplo, ahí está el informe de un experto, de los expertos que revisaron las computadoras del juez Zambrano, por ejemplo, en Sucumbíos, ¿sí? El mismo perito informático de Chevron no encuentra una sola evidencia que la sentencia fue redactada en otra parte. Confirman que la sentencia fue redactada por el juez Zambrano en las computadoras que la judicatura le entregó. Entonces está el informe técnico. Lo demás que se diga realmente es puro invento que se hace para dañar la imagen de este caso. Pero la prueba real, técnica, fehaciente, está en los informes periciales de estos expertos que comprueban y determinan que no hay tal. Toda la prueba está allí. O sea, el asunto de fondo, insisto aquí, son los sistemas de arbitrajes que están hechos para otra cosa, para proteger las corporaciones. Mire, por ejemplo, aplican el TBI con Estados Unidos de forma retroactiva. Una cosa gravísima. Dicen ellos que la remediación que hizo Texaco en 95-98 era parte de inversión. Señores, eso no es inversión. Están sacando de contexto lo que es inversión. Entonces, los tribunales de arbitraje favorecen a las corporaciones. Hay un dato estadístico que de los arbitrajes que se dan en el mundo, el 70% favorecen a las corporaciones. Los estados ganan los arbitrajes pequeños o minúsculos, poco significantes. Pero el problema es el sistema de arbitraje global. Pablo, ayer el ex asambleísta Andrés Páez presentó una serie de documentos originales. Aquí trajo las copias, yo tuve la oportunidad de ver la carpeta original, es una carpeta de la CNAIM, en donde pues se reportan muchos de los gastos que el gobierno anterior hizo para hacer esta famosa campaña de la mano sucia de Chevron. Campaña a la que también sucumbieron todos, digamos, los que reclaman en esta justa causa, pero que hoy vemos que pues estaba dirigido a todo menos a resguardar los derechos de estas personas que hoy siguen sufriendo los efectos de la contaminación. ¿Qué opina usted acerca de eso? ¿Finalmente usted se siente hoy realmente haciendo una evaluación fría, ya con cabeza fría, de que hubo realmente un interés de defender los intereses de los perjudicados por parte del gobierno anterior? Mire, en el fondo yo he visto mucho tipo de cosas por ahí, pero realmente sí, rechazo ese tipo de acusaciones. Ha habido mucha acusación contra mí, que sí, que cojo plata, que se por ahí. Señores, eso es totalmente falso. Yo digo, están mis cuentas, y vean todas mis cuentas. No tengo nada que ocultar, Janet.
Aquí el problema de fondo es, hay un problema real de la Amazonía ecuatoriana. Hay víctimas que están ahí. Tenemos en este informe de salud último que hicimos, por ejemplo, como afectados, y otra, la clínica ambiental aquí en Quito, estamos demostrando que hay casos de cáncer, como el cáncer de pulmón, cáncer de útero en mujeres, de hasta 8 veces más alto que el promedio nacional. Son vidas humanas que se están perdiendo. Yo sí rechazo este tipo de acusaciones y digo, y llamo al país. Este es un caso de interés nacional, interés global directamente. Está en juego la vida de la gente de la Amazonía ecuatoriana. Pero Pablo, se gastaron, dijo el secretario de Comunicación, cerca de 80 millones de dólares en una campaña mediática internacional. Trajeron artistas a poner la mano en la piscina esa de petróleo, a quienes les pagaron. Han pagado por cada una de las entrevistas que hicieron a nivel nacional e internacional. Publicidad, además, con unos costos excesivos. ¿Esos 80 millones de dólares no cree que hubieran servido, por ejemplo, para asistir a las personas que están enfermas? Y allí digo, hay que ponerse también un poquito la mano en el pecho. Y ustedes sucumbieron también a esa campaña, se unieron a esa campaña, dejaron que se gaste todo ese dinero. Janet, eso no es verdad y no estoy de acuerdo con usted en esa parte. Jamás fuimos parte de esa campaña, una campaña propia del gobierno ecuatoriano. La Unión de Afectados... Pero no dijeron nada tampoco. Pues tampoco es verdad, siempre lo dijimos, no estamos de acuerdo con esta campaña, ¿sí? Es un derecho propio del Estado ecuatoriano. Pero que una cosa importante, Chevron siempre atacó a los demandantes y también por fuera separado al Estado ecuatoriano. ¿Cómo es posible que tiene derecho Chevron a atacar al Estado y el Estado no a defenderse? O sea, no. Me entiendo, vayamos para defenderse los ataques de Chevron, estoy de acuerdo. Ahora, pero ¿hubo una real defensa del Estado ecuatoriano? Mire, eso, yo no sé quién para juzgarlo, creo que usted tampoco puede juzgar si el Estado se defendió técnica o adecuadamente o no. Pero tampoco confundamos la defensa técnica del Estado con la campaña mediática. Son dos cosas diferentes como tal. Veamos la defensa técnica, ¿sí? Y ahí sí, o sea, por supuesto, los mismos árbitros reconocen que no hubo ningún tipo de interferencia del Ejecutivo en el caso del lago Agrio. Ellos lo admiten que no hubo ninguna interferencia. En este caso hablan directamente. Pablo, vimos imágenes de Alexis Mera influyendo en el tema y pidiéndolo y diciendo lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Es una cosa importante, Janet, que sí quiero también, y bien que lo toca. Mire, en este con Alexis Mera, que fue el año 2007, estábamos hablando de este contrato que es el objetivo principal, vale más, el documento principal que usa el panel de arbitrajes para condenar al Estado ecuatoriano, firmado en el año 95 y el acta final del 98. ¿Sí? En el que supuestamente Texaco remedió cuando eso no era verdad. Pero en base a este contrato y esa acta, hay un informe de Contraloría del Estado ecuatoriano, que aquí tengo una copia, en el que la Contraloría confirma que Texaco nunca remedió, nunca cumplió con el contrato. Aquí hay responsables, pues. Pero no se refería a eso, Janet, Alexis Mera, no, Pablo. a esto concretamente, Janet. Lo demás es falso, es una mentira gigantesca. En esto le decía al señor Mera, señor Mera, aquí hay una investigación penal. Esta fue la Fiscalía. Y la Fiscalía tenía el caso medio muerto ya en el 2007, que nos reunimos directamente ahí. Yo le decía, señor Mera, es una cosa del Estado. Aquí hay responsables de quienes hicieron ese contrato, quienes aceptaron la falsa remediación, tienen que investigarse y esa gente irá a la cárcel. Yo no recuerdo que haya mencionado absolutamente nada de eso. Lo que fue hacer es una influencia sobre los jueces para que puedan intervenir de la manera que a él le parecía correcta en este caso. Cosa que hizo en ese y en muchos otros yo no soy juez para decir si hizo eso o no. Yo le digo lo que pasó en esa reunión, Janet. Lo demás es falso, es una mentira que le pido por respeto a la Amazonía, pues tampoco la repitamos, ¿sí? Pero hablábamos de esta cosa concretamente allí, de la investigación penal por la falsa remediación y los cómplices de esa falsa remediación que afectaron al país y a la Amazonía. Ahora, esos documentos son los que tienen al país complicado en este momento, porque son los que usan los árbitros para condenar al Estado ecuatoriano. Allá hay responsables directos. Pablo, entre los documentos que presentó Andrés Páez, me parece importante aclarar, él presentó unas facturas que están en su nombre, en documentos originales, con firmas originales, en montos preocupantes, pues, impactantes, digamos, y las facturas están a su nombre. ¿Qué puede responder ahí? Eso no es verdad, esa firma no es mía. O sea, porque yo insisto, Janet, si el país quiere, revisen mis cuentas. No tengo nada que ocultar, ¿sí? Esa campaña que se habla tanto, por ejemplo, una campaña del propio Ejecutivo. Los afectados jamás tuvimos que ver con ese tipo de cosas. ¿Cuál sería nuestra defensa como le digo, Amazonía? esta carpeta estaba perdida, así como pierden un montón de documentos importantes para poder conocer las verdades. ¿Qué interés tendría
la SENAIN en incluir ahí unas facturas a su nombre? Bueno, desconozco en realidad. Digo, esas son cosas que yo no me corresponden. Yo lo que digo, nuestra defensa es... Pero es que esta es una realidad, Pablo, por favor. Es que, mire, para transparentar este caso, hay que hablar de frente de las cosas, ya hay que aclarar todo. Hacemos de frente. Sentarse a negar y todo, pero aquí están los documentos. Sí. Y son documentos de la SENAIN. Si usted, a ver, si supuestamente el gobierno estaba a favor de la defensa de los indígenas en la Amazonía y de este caso, ¿por qué lo quería perjudicar de esta manera? Porque esto perjudica su imagen. Mire, insisto, yo de Chevron espero cualquier tipo de acusaciones. La ha hecho constantemente. Pero Chevron, SENAIN, gobierno, es que no entiendo nada. Bueno, pues yo tampoco en este caso, ¿no? Permítame, Janet. Chevron constantemente está acusando. Bueno, por ejemplo, dice, que sí, que yo pensaba coger tantos millones. Señores, no. Nosotros, y yo particularmente he dicho, no quiero un solo centavo de este caso. Mi interés y nuestro interés es lograr que se repare la Amazonía ecuatoriana. Luchamos por el hecho de la Amazonía ecuatoriana, pueblos indígenas y campesinos. Luchamos por eso netamente. Esa es nuestra lucha como tal. Los demás, perdónenme, de Chevron espero cualquier cosa directamente ahí. Y sé que habrán acusaciones de naturaleza, pero insisto, están mis cuentas, si quieren, investiguenlas. ¿Encontrarán un centavo extra? No lo sé, ¿sí? O sea, no tengo dinero y no tengo dinero para nada en este caso, ¿no? Pero sí, yo sí pido al país, actuemos responsablemente y unamos al país. Hoy el Ecuador está siendo condenado a un arbitraje internacional injusto e ilegal, un laudo inaplicable. Ese es el objetivo de fondo. Unámonos como país, defendamos la Amazonía, defendamos el país, la soberanía del país y que no permitamos que esta empresa le cobre mucho más al país después del daño que hizo la Amazonía ecuatoriana. Pero, ¿y no cree que en este punto es hora ya de dar un paso al costado? Porque todo esto ha generado tantas dudas y yo quiero aclarar también, Chevron ha cometido actos de corrupción. Todo esto del juez Guerra genera también muchas dudas. Y los únicos perjudicados, como usted dice, son las personas de la Amazonía. Anteayer murió uno de sus líderes víctimas del cáncer. ¿No es hora ya de dejar que esto se lleve a cabo ya de una manera distinta? ¿Quién lo va a hacer? O sea, aquí buscamos, si hay personas que quieran seguir la defensa de la Amazonía, encantado de la vida. En mi caso, yo me debo a los afectados, a la unión de afectados como tal, y haré la defensa que sea necesaria por eso de mi gente como tal. Yo vivo en Sucumbíos, yo no vivo acá, mi tierra es en Sucumbíos directamente. Vivo allí, sé lo que hizo Chevron, trabajé en Chevron en el año 90 directamente y conozco lo que ellos hicieron. Soy una víctima más del crimen de Chevron también directamente y haré esa defensa hasta el día que viva y sea necesario. Gracias, Pablo, por estar esta mañana con nosotros. Vamos a hacer una nueva pausa. Al regreso estará con nosotros Gustavo Tovar, escritor venezolano. Hablaremos de la situación de Venezuela y un libro que acabo de escribir sobre esta misma situación. Ya volvemos.